Siento el retraso. No importa, nena. Tu padre y yo estábamos charlando un poco. ¿Por qué no le cuentas lo de tu trabajo? Jane, hoy he dejado mi empleo. Y le dije a mi jefe que le dieran por culo y con chantaje le saqué casi $60.000. Pásame los espárragos. Tu padre piensa que ese comportamiento es como para sentirse orgulloso. Y tu madre prefiere que pase por la vida como un esclavo de mierda mientras ella guarda mi chorra en un frasco de cristal. ¿Cómo te atreves a hablarme así delante de ella? Me sorprende que te refieras a mí de un modo tan despectivo incluso el día en que has perdido tu trabajo. No lo he perdido, no es... ¡Oh! ¿Dónde está mi trabajo? Lo he dejado. Que alguien me pase los espárragos. Oh. Quiero agradecerte que tú me añadas la presión de ser la única que gane dinero ahora. Ya tengo trabajo. No, ni se te ocurra en quién va a pagar la hipoteca ahora. Se lo dejaremos todo a Caroline. Caroline, ¿vas a ocuparte de todo ahora? Sí, no me importa en absoluto. ¿De veras no te importa esa responsabilidad? A tu marido le da por dejar tu empleo. Por favor, que alguien me pase los putos espárragos. Escuchad, yo no quiero meterme en esto. ¡Siéntate! Estoy harto de que se me trate como si no existiera. Vosotras dos hacéis lo que queréis cuando queréis hacerlo y yo nunca me quejo. Que no se queja, dice. Disculpa, entonces estoy de psiquiatra. Si tú no te quejas, ¿qué es esto? Venga, vamos, saca el risómetro a ver hasta dónde marca. Que no se queja, dice. No me interrumpas, cariño. Y otra cosa, en adelante vamos a alternar la música de la cena, porque con franqueza, y no creo ser el único, estoy harto de esta mierda de Honest Way. Dreams and desires as cold